Buenos días, para este proyecto final hemos elegido el artículo Metformin Use the Estrogen-Mediated Epithelial Mesenchymal Transition of Ectopic Endometrial Stromal Cells in Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica dependiente de estrógenos que se caracteriza por el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, causando dolor pélvico e infertilidad en mujeres. Aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva la padecen, y la menstruación retrógrada, donde las células endometriales se desplazan hacia la cavidad peritoneal, es considerada la principal causa. Además, las células endometriales ectópicas son clave en la invasión de la endometriosis. La metformina, un medicamento antidiabético, ha demostrado inhibir la invasión y migración en células tumorales a través de las vías AMPK y de transición epitelial mesenquimal, por lo que se considera como una opción de tratamiento. Por otro lado, el estudio investigó los efectos de la metformina en la proliferación e invasión en relación con la vía de señalización WNT-beta-catenina. El ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 28 días, dividido en dos fases principales, la fase folicular y la fase lútea. Comencemos con la fase folicular, que inicia desde el primer día de la menstruación hasta el día anterior al pico de la hormona luteinizante o LH. Aquí los folículos ováricos maduran bajo la influencia de la hormona folículo estimulante o FSH. El folículo dominante o folículo de Graf produce estrógeno suprimiendo la SFH y desencadenando la liberación de LH, llevando a cabo la ovulación. Durante la ovulación, el folículo de Graf se rompe, liberando el óvulo. Las células de la granulosa se transforman en el cuerpo lúteo, que es el productor de progesterona. Esta progesterona inhibe la liberación de LH, indicando que la ovulación ha ocurrido. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo retrocede, marcando el final de esta fase y preparándola para un nuevo ciclo ovárico. Por otro lado, el ciclo uterino se da simultáneamente al ciclo ovárico e ingresa a la fase proliferativa. Aquí el endometrio crece bajo la influencia de los estrógenos producidos por los folículos en desarrollo. Las células epiteliales y estromales experimentan cambios significativos preparando el endometrio para una posible implantación. En la fase secretoria del ciclo uterino, que es influenciada por la progesterona del cuerpo lúteo, prepara el endometrio para la implantación del óvulo fertilizado, aumentando la secreción de moco cervical y la temperatura corporal basal. Pero en ausencia de embarazo, la disminución de progesterona lleva a apoptosis de la capa funcional del endometrio y finalmente a la menstruación. Ahora bien, como les expliqué anteriormente, en el ciclo uterino los estrógenos impulsan el crecimiento del endometrio y por ello la endometriosis presenta un escenario desafiante, puesto que este trastorno se caracteriza por el crecimiento anormal de tejido endometrial fuera del útero, desencadenando respuestas hormonales anómalas. Aquí la progesterona, que normalmente induce la preparación del endometrio, y otras hormonas que originalmente son destinadas a coordinar la salud reproductiva, contribuyen a la proliferación y muerte celular en ubicaciones inesperadas que pueden provocar el crecimiento y luego la apoptosis en áreas extrauterinas, lo que lleva al dolor e irregularidades menstruales. Se obtuvieron tejidos endometriales ectópicos de paredes quísticas de endometriomas ováricos y tejidos endometriales sanos obtenidos por histeroscopía durante la fase proliferativa del ciclo menstrual de mujeres entre dos rangos diferentes de edad. Se realizó un cultivo primario de células con tejidos endometriales ectópicos frescos y se obtuvieron células madre endometriales que cultivaron en DMEM tras este proceso, más suero fetal bovino, streptomicina y metformina en diferentes experimentos. Se realizó el proceso de inmunohistoquímica fijando a los tejidos en parafomaldehído al 4% y fueron embebidos en parafina, desparafinados en sileno y rehidratados en etanol. Se recuperó el antígeno y se bloqueó la peroxidasa endógena. Se realizó un ensayo de invasión y migración Transwell que permite medir la capacidad quimiotáctica de las células hacia un quimioatrayente, así como la invasión de las células a través de la matriz extracelular. También se realizaron análisis de QRT-PCR, análisis de Western blot, inmunofluorescencia y además análisis bioinformáticos y estadísticos con los datos obtenidos. Ahora, pasando a los resultados, se encontró una mayor expresión de bimetina en las células ectópicas por medio de un análisis de inmunohistoquímica. Posteriormente, las células eutópicas y ectópicas se trataron con 17-beta-estradiol y o metformina y se sometieron a tinción por inmunofluorescencia por abimetina, dando como resultado que el tratamiento con estrógenos aumentaba la expresión de bimetina, mientras que el tratamiento con metformina la reducía. En el ensayo de Transwell se pudo observar que después de las 72 horas el tratamiento con estrógenos incrementó la migración e invasión de las células ectópicas, mientras que el tratamiento con metformina tuvo un efecto antagónico. En esta gráfica se puede observar que la mayor expresión de la beta-catenina 1 se da en las células tratadas únicamente con estrógeno y la menor en las tratadas únicamente con metformina. El resultado mostró que los niveles de ARN mensajero disminuyeron significativamente en los dos grupos tratados con metformina, en comparación con el grupo control y el tratado con estrógeno. Posteriormente se realizaron ensayos de inmunofluorescencia que demostraron que el tratamiento con metformina disminuyó significativamente la localización nuclear de la beta-catenina en las células ectópicas. Estos resultados mostraron que la metformina puede influir en la endometriosis al regular la expresión y la translocación nuclear de la beta-catenina,
Además, el Western blot mostró que los niveles de beta-catenina en el núcleo de las células ectópicas disminuyó significativamente en los grupos tratados con metformina y en los tratados con metformina y estrógenos. En conclusión, los resultados de este experimento sugieren que la metformina inhibe la endometriosis inducida por estrógenos y regula la expresión de la beta-catenina en las células ectópicas. De este estudio se proporcionan nuevos conocimientos sobre el posible papel terapéutico de la metformina en la endometriosis.